Buenos días, ¿cómo están? Gusto saludarles. Es lunes 13 de marzo del año 2017. ¿Se ha dado cuenta cómo avanza de rápido el año? Hace unos días estábamos dándole la bienvenida al 2017, las primeras semanas de enero, y vean, ya casi llegamos a la Semana Santa. Entonces, pues yo creo, primer trimestre, para ir haciendo una reflexión sobre los desafíos que tiene el país, los retos que tienen los que toman decisiones. Principalmente el partido de oposición, Arena, que está en la disyuntiva de si hay división alrededor de este instituto político, resultado de una polémica que se dio con la renuncia de varios miembros de la juventud, pero antes de esto había ocurrido que habían separado a uno de los jóvenes por adelantar a un medio de comunicación criterio, una declaración en referencia al tema de los matrimonios entre personas del mismo sexo y también sobre el tema de la despenalización del aborto. Vamos a tratar de ampliar conceptos alrededor de este tema. Y lo último, por supuesto, lo que dijo el presidente de la República durante el acostumbrado programa de los sábados de El Buen Vivir. Dijo, aunque traten de ahogarnos económicamente, no vamos a dejar de dar los paquetes escolares, no vamos a dejar de dar los programas sociales que está impulsando el gobierno. Y los personeros del partido de gobierno, como doña Lorena Peña, mezquindad de Arena contribuye a la crisis fiscal. Conceptos que se dieron a conocer en las últimas horas. Usted me conoce, yo soy Josué Natambakis, en lunes 13 de marzo del año 2017, completamente en vivo desde los estudios de TVO Canal 23 en la capital salvadoreña. Arrancamos. Desde los estudios de Televisión Oriental en San Salvador, esto es Hablemos Claro. Comenzamos. Bueno, un par de cosas antes de presentarles a mi invitado esta mañana. Redes sociales, por favor, a partir de este momento le invito a que nos envíe sus comentarios a través del Twitter, @elinformantex, es la cuenta principal, por favor, que vamos a utilizar y que estamos utilizando y que siempre hemos utilizado. Por favor, ahí envíe sus comentarios. Y más adelante el segmento de opinión ciudadana, siempre infaltable, único programa, por favor, por la mañana, y haga buen uso porque le damos esta herramienta a usted para que pueda formar parte activa, en vivo, en tiempo real, preguntar, hacer sus opiniones, sus críticas son constructivas, por supuesto que también son válidas. De paso, saludo a quienes nos sintonizan en la Unión Americana y Canadá a través de Tele Salvador y también, por supuesto, a través de la www.tvocanal23.com en cualquier punto del globo terráqueo, a través de la supercarretera de Internet. Esta mañana está conmigo, es un gusto saludarle, me agrada porque siempre que pedimos a él sus opiniones, su participación, siempre está dispuesto a poder compartir con nuestros amigos criterios. Juan Valiente, diputado de Alianza Republicana Nacionalista. Bienvenido, Juan, gusto saludarte. Buenos días, sí, un gusto estar aquí contigo, con tu audiencia y compartir esta mañana de lunes. Sí, los lunes son difíciles, ¿no? ¿Te agarró tráfico? Sí, no, salió un poco tarde porque en las mañanas, especialmente algunos días lunes, tengo que contribuir a arreglar a los niños para que vayan al colegio. Hoy me tocó bañar a Juan Ángel y acompañarlo, y entonces me atrasó un poquito, pero gracias a Dios estuve a tiempo. Ya le ponen sus actividades desde temprano. Por supuesto. No, eso es bueno. Eso es bueno porque por el hecho de ser funcionarios públicos, de ser diputados, no dejan de ser personas comunes y corrientes. Pues. Padres, sí, una de las principales responsabilidades. Muy bien, perfecto. Gracias. Juan, yo de entrada te voy a preguntar, ¿está Arena dividida después de los antecedentes de la semana pasada?
Bueno, realmente yo no veo a mi partido dividido, pero sí creo que es importante conversar sobre el tema. Sí. Lo que ha existido, creo yo, es quizás criterios diversos sobre un mismo hecho. Y Bueno, tú has tenido la valentía de decir que Arena perdió una valiosa oportunidad de poder refrescar sus filas, tú lo dijiste. bueno, no fui tan dramático, pero sí dije que habíamos retrocedido en nuestra capacidad. Yo creo que todavía hay oportunidades y siempre hay oportunidades, gracias al Señor, para hacer las cosas mejor. Entonces, el retroceso siempre puede generar... Pues sí, pero son de las únicas personas que tienen una opinión contraria. Sí, lamentablemente. Yo creo que a veces estos temas se confunden, porque lo que originalmente fue un tema más bien de críticas al ejercicio de la autoridad y al modelo de liderazgo que estaba siendo desarrollado desde el COENA, pues se convirtió, gracias a un comunicado, a mi juicio, a todas luces malo del partido, se convirtió en un tema de valores y principios y de depuración de aquellas personas antivalores que teníamos en Arena. Purgas. Realmente... Se llaman purgas. Sí, Así pero dicen. realmente no tenía nada que ver con eso. Sí, pero de todas maneras el origen, el génesis del asunto es, y que termina con la expulsión de uno de los jóvenes. Bueno, no la expulsión, simplemente se le separó del cargo. O sea, Andy Feiler puede seguir siendo de Arena si no decide renunciar. ¿Y tú crees que él Bueno, quiera? yo esperaría que sí. Pero si se Porque- fueron otros 4 con él. Pero renunciaron de la Junta. O sea, una cosa es que seas parte de la estructura y otra cosa es que seas parte de los organismos de dirección y otra cosa es que seas parte de la estructura. Y bueno, en este momento están fuera de los organismos de mando, pero no les, de los organismos de promoción, que son los sectores, pero eso no le impide ser parte de la estructura. Por supuesto, nosotros no ayudamos a evitar que se sientan extraños, porque por ejemplo yo sugería que por lo menos el comunicado nuestro debía tener pequeños gestos de humanismo, porque así como yo hay otros que realmente lamentamos lo que pasó, no había nada que celebrar y teníamos que haberles dicho a los jóvenes que aunque ellos se hubieran visto en la necesidad de renunciar, había muchos que realmente nos entristecía ver que eso estaba pasando y que lamentábamos que ellos se estaban separando del organismo de promoción del sector juventud, pero el comunicado no lo dijo. Y en ese sentido fue un comunicado que no reflejó lo que había sectores de Arena que sentíamos. Bueno, pero los jóvenes, tras su renuncia, también hicieron un comunicado. Sí, ellos Y hicieron, en el más que un comunicado- comunicado, una carta de renuncia Sí, por eso, colectiva. pero ahí hacen ver ellos que Arena cierra los espacios, Arena comete errores, lo dejan entrever, que ellos no se sienten parte de un proyecto en donde temas como, o dar una opinión contraria a la del partido, les significa la expulsión. Bueno, efectivamente, en ese comunicado lo que ellos presentan es más bien su inconformidad con la separación del cargo de Andy Feiler, a quien se le acusó de haber desobedecido una orden directa del COENA, y la opinión de los jóvenes era que efectivamente tenía que haber más espacios. Y mira, Ajá. yo creo que la política en el país necesita ir profundizándose y necesita mejorar. Todavía hay resabios de una gestión política que cree en el verticalismo. Y realmente en las organizaciones políticas, como en las organizaciones sociales, normalmente la autoridad tiene que revestirse de una mayor dosis de liderazgo. Liderazgo que se basa en el convencimiento y en el debate. Si nosotros creemos que todavía en el país puede haber organizaciones políticas donde realmente lo que manda es la jerarquía y la línea de autoridad, pues no avanzaremos mucho más allá. Yo creo que lo que los jóvenes estaban demandando era un espacio más fluido, más abierto, precisamente para que cada quien desde su perspectiva pudiera ejercer su liderazgo político. Bueno, mira, te siento gallo gallina.
¿Por qué? Porque tu pronunciamiento fue bastante... No, lo que yo dije bastante... es que... No, ¿qué dije? Dije, Arena ha perdido en el proceso. Todavía lo creo. O sea, nosotros debimos haber evitado que eso llegara a pasar. Pudimos haberlo evitado. Yo creo que no era necesario expulsar de su puesto a Andy Feiler. Sí, veamos lo que dijeron los muchachos. Hoy renunciamos no como una protesta, sino como una proclamación de que seguimos trabajando por Salvador, creyendo fielmente en que la renovación política consta de dos factores: el deseo de trabajar y la apertura de espacios. Y en un proyecto no es viable si no se permite que ambos factores se complementen. Vaya, Arena dice. Ellos están demandando mayores espacios para no se trabajar. los están dando en Arena, dice. Ellos cinco son de esa Julio opinión. Sarabia, Erika Notebon, Gabriel Escolán, Eric Iván Ortiz y Ramón Ávila Magaña. Sí, yo creo que es necesario escucharlo. Y es necesario pensar en qué debe hacer Arena ahora, precisamente para tratar de dar un mensaje diferente a los jóvenes que sienten así. Por supuesto que hay otros que no, ¿verdad? Pero yo les decía un poco a algunos colegas que no se trata de predicar ante los convencidos, hombre. Sí. Se trata de predicar precisamente hacia aquellos sectores que nos ven con suspicacia, que tal vez aquellos a quienes los jóvenes les han confirmado que el espacio es reducido, pero bueno, si el espacio fuera tan reducido, tampoco yo pudiera venir aquí a decirte lo que te estoy diciendo. Sí, yo creo que hay que crear esos espacios y hay que abrirlos, y a veces requiere empujar un poquito. A ver, pero Juan, ¿tú crees que esta situación salió de las manos de la dirección de las autoridades del partido? ¿Lo manejaron mal? Es decir, pudieron haber, bueno, como algunos dicen, que la ropa sucia se lava en casa, ¿verdad? Bueno, mira. Y estas cosas trascienden a lo público. Algunos dicen que es bueno, ¿verdad? Que trascienden a lo público porque eso indica que es transparencia, que las cosas pues no se ocultan, ¿verdad? Y hay otros que dicen que bueno, hay cosas que sí se deben de manejar en lo privado y que no salen a la luz para que pues no sean ventiladas y no se transforme esto en una changoneta, es decir, que comiencen a decir mucho: Arena está dividida, Arena reprime a sus jóvenes, ahí no puedes pensar diferente, que son un poco las cosas que ustedes han criticado, o el partido más bien ha criticado de los vecinos de enfrente, ¿verdad? Mira, cuando las decisiones políticas derivan en actos públicos, yo no estoy de acuerdo en que las cosas deben discutirse privadamente. Y a mi juicio, la decisión que se tomó afectó públicamente a un hermano arenero, Andy Feiler, y por lo tanto era necesario que aquellos que pensábamos que había sido una medida extrema, por supuesto la respetamos. O sea, el COENA y el presidente del COENA tiene toda la potestad de separar a alguien de su cargo en esos organismos, porque precisamente es el área de control del COENA. Los organismos de mando, la organización, y los organismos de promoción, los sectores. Bueno, perfecto. A mí me parece, y yo antes que ocurriera todavía le dije al presidente que yo creía que había espacio para manejarlo de una manera diferente. Arena es un instituto político con principios y valores. Representan la esperanza y sentir de la mayoría de los salvadoreños. Eso se lee en el comunicado. Principios y valores. ¿Sí? Yo creo que eso fue un error. Ajá, ante la decisión de Andy Feiler de decir: Arena debería de permitir discutir temas como matrimonios entre personas del mismo sexo y el aborto. Algo a lo que ha dicho Arena, no. Mire, la decisión que tomó el COENA no tiene nada que ver con los principios y valores, independientemente de lo que piense Andy Feiler. La decisión que tomó, según se nos comunicó a nosotros directamente por la presidencia del COENA, fue un tema de desobediencia. ¿Por qué no lo comunicaron así? En cambio, mezclaron el tema del ejercicio de la autoridad con temas de principios y valores, y ahora tenemos a una docena o veintena de líderes políticos de Arena diciendo: qué felicidad, hemos reencontrado la moralidad que necesitamos. No, por favor. Si decir que uno cree que debe discutirse, eso no debería ser pecado. Mira, ha habido críticas que movimientos ultraconservadores católicos quieren tomarse nuevamente el partido.
Y estos movimientos, ¿qué les digo yo? Miren, se ve que conocen poco de la Iglesia Católica, porque en el mismo derecho canónico, o sea, que es, digamos, la parte jurídica de la Iglesia, en el mismo derecho canónico, dice la Iglesia Católica que no se considera pecado cuando fallece el bebé tratando de salvar a la madre. Eso se llama en el derecho canónico doble efecto. Bueno, y entonces, ¿cuál es el problema con que algunos de nosotros digamos, miren, discutamos el tema de cuando la vida de la madre está en peligro, cuando las acciones por salvar a la madre pueden conllevar un resultado diferente, que no era el buscado, pero hasta el mismo derecho canónico lo incluye, y ahora nosotros nos rasgamos las vestiduras y nos ponemos incluso más conservadores que la misma. No, por favor. Yo sí creo que es necesario que haya un poco de espacio para discutir estos temas, y es importante que salvadoreños que piensen diferente, siempre y cuando estemos de acuerdo en el credo del partido, pues que estemos aquí. Por ejemplo, el partido lo que dice es que cree en la familia. Sí. Yo tengo de trabajar con la familia cerca de 20 años de trabajar por la promoción de la familia, a través del movimiento de encuentros conyugales, tratando de reconstruir familias complicadas, parejas que han tenido desavenencias. ¿Para qué? Precisamente porque creemos que a través de la familia vamos a tener un mejor futuro como país. O sea, no me pueden venir a decirme a mí que yo no estoy a favor de la familia. Sin embargo, también como Arena creemos en las libertades individuales. Entonces tenemos que buscar un compromiso, una fórmula que nos parezca satisfactoria, que sin afectar la familia pueda atender las prioridades de aquellas personas que buscan, yo no creería que matrimonios, pero tal vez algún tipo de unión civil entre personas del mismo sexo que les permita al menos resolver dos temas que son importantes para ellos. Uno, el tema de los derechos familiares. Hay muchas personas que lo que demandan es que el seguro social, si uno tiene, está protegido por el seguro, pues que entonces su pareja pueda estar cubierta por el seguro. Es un derecho, digamos, de salud. Sí. Y el otro son los derechos hereditarios, que las personas también quieren poder heredar, poder designar. Hay maneras de resolver estos temas sin que realmente, creo yo, que pongan en riesgo a la familia en el país. Mira, Juan, ¿y por qué no le aplicaron la misma regla a Johnny Wright? ¿Por qué, perdón? Johnny ha tenido unas posturas bien claras en el tema, y te estoy poniendo una. La comunidad LGBTI tiene igual derecho al matrimonio que la población heterosexual. Ahora el tema tuyo es que desde Arena se debe de discutir de una manera un poco más de mente abierta, dices tú, ¿verdad? El tema del aborto, ¿verdad? En el sentido siguiente. ¿Qué es lo que dicen algunas organizaciones que defienden que el aborto se despenalice en El Salvador? Dicen, es que, y eso dicen las autoridades de salud también, ¿verdad? Es que debemos de entrar al abordaje serio, técnico, de que hay situaciones en las que es necesario tener un aborto terapéutico, creo que le llaman, ¿verdad? Porque la vida de la mamá está en riesgo, por el tema de que el bebé, pues, al nacer de igual va a morir, porque tiene problemas como el de la joven que le dio vuelta al mundo su historia, porque su bebé no tenía cerebro. Entonces, cosas como esas, que es lo que tú estás diciendo. Pero yo veo que a estos jóvenes les aplicaron el correctivo más fuerte, ¿va? Separarlo, no expulsarlo, separarlo. Pero yo veo que el diputado Wright, bueno, espérame. No sé si tú también, o si después de tus posturas también te van a mandar a llamar y te van a decir, mira, no sigas hablando del tema, ¿verdad? Mira, por eso te digo que yo creo que se manejó mal las situaciones del inicio. Si al joven Feiler se le separó del cargo por un tema de indisciplina, que a mi juicio tenía unas salidas diferentes, pero bueno, si al joven se le separó, eso tenía que comunicarse. Los otros 5 renunciaron por, a juicio de ellos, falta de espacios, a juicio de ellos, irrespeto, digamos, de su derecho político, etc. Está bien.
Ahora, lo que está haciendo Johnny al expresar su opinión personal no lo hace violar ninguno de los principios y valores de Arena. Y entonces yo creo que por eso es que a veces los temas se confunden y empiezan a mezclar agendas de otra naturaleza con un tema particular que tenía que ver con el ejercicio Fíjate de la lo que autoridad. dice esta nota del Faro, que pues fue en el 2015, ¿verdad? Dice, Johnny Wright sabe que en El Salvador apoyar el matrimonio igualitario es confrontar a su partido Arena. Quiere que la Constitución proscriba los matrimonios entre personas del mismo sexo, y Wright dice que él no respaldaría esa reforma. A los 31 años de edad y con menos de uno de vida partidaria, también subraya que el aborto debería ser un asunto más de prevención y educación que enfoque esencialmente punitivo, como lo ve su partido. Bueno, Mira, hay un debate en el mundo sobre estos temas. Exactamente. Y te puedo decir incluso que hay estudios que indican que la tasa de abortos incluso es menor en países donde la legislación es menos punitiva y la legislación promueve mucho más la educación sexual y la prevención. Sí. Entonces, yo creo que son temas que hay que poner sobre la mesa. Mira, en el país nunca hemos sido pro aborto, jamás. Los salvadoreños en general somos pro vida. Sí. Y la salvedad que te puse no es para promover un aborto, la salvedad que te puse es para proteger una vida. Sí. Si protegiendo una vida como consecuencia hay un doble efecto, dice la Iglesia Católica, y fallece el bebé, eso no es pecado y no es meritorio de excomulgar a alguien. No es meritorio. ¿Por qué? Porque es un doble efecto y nunca se buscó la muerte del bebé, sino que más bien se buscó la vida de la madre. Entonces, los temas son complejos y yo creo que los legisladores estamos llamados a discutirlos. Mira, la misma sentencia de la Sala de lo Constitucional que salió hace unas semanas, dice que no hay derechos absolutos. Dice, por supuesto, que el bebé, el embrión, el feto, tiene derecho a la vida desde el momento de la concepción, porque desde ahí hay vida. Sí. También dice que los derechos que va a adquirir son derechos progresivos, porque lo que pasa es que había una persona que había puesto una solicitud que quería que el embrión tuviera ya derechos hereditarios. Y entonces le dijo la sala, mire, espérese, hay que dejar que desarrolle, que nazca. Entonces, pero sin embargo reconoció que tenía derecho a la vida. Después dice que no hay derechos absolutos. Y dice que la madre también tiene derecho a la vida. Y cuando hay colisión de derechos, ¿qué hace la sala? Llama a la Asamblea Legislativa y nos pide legislen de una manera que resuelvan este conflicto. Entonces, yo creo que tenemos que tener esa apertura. El Salvador, siendo siempre en contra del aborto, el Código Penal de 1974 tenía algunas excepciones. Y eso no quiere decir que los legisladores de inicios de los años 70, antes que este discurso de género se nos metiera aquí en la cultura, y que es un discurso extraño, porque se nos metiera en la cultura nacional. Sí. En ese momento, el Código Penal, los legisladores de aquel momento aprobaron un Código Penal que tiene excepciones, que dice, mire, en esta circunstancia no se consideraría como delito de aborto, en esta circunstancia. Entonces yo les digo, miren, lo que tenemos que hacer es revisar nuestra legislación para estar seguros que cumplimos con el espíritu de la ley, cumplimos con la Constitución y que confirmamos que somos defensores de la vida, porque la vida de la madre también es importante y hay que defenderla. Sí, tú particularmente crees que sí se debe entrar entonces al abordaje de este tema desde un punto de vista un poco más maduro. Más técnico. Más técnico. Sí, mira, por ejemplo, yo he estado asistiendo porque me interesa. Porque en este momento la postura del partido es, no, nuestros valores y principios están sobre cualquier cosa y no. Pues sí, pues es que yo soy pro vida, pero eso no me impide a mí tener la sensibilidad de estudiar los temas. Entonces, yo me he reunido con abogados para discutir el tema de la colisión de derechos, de si hay en nuestra Constitución alguna parte, algún componente que diga que el derecho de la vida de uno es superior al derecho de la vida del otro. ¿Qué hacer? Me he reunido con sacerdotes porque soy católico.
Por supuesto que me imagino que aquellas personas que son de otra religión tendrán asesoría espiritual de otra naturaleza, pero cada quien busca la suya, yo busqué la mía. Y tengo pendiente para esta semana reunión con varios especialistas de ginecostetras para dirimir algunos temas, porque recientemente, digamos, salió el doctor Rodrigo Simán diciendo que él no conocía ninguna enfermedad por la cual había que tener esta discusión, que nunca se ponía en riesgo la vida de la madre, lo cual me sorprendió, porque de momento lo que yo he averiguado es que, por ejemplo, el embarazo ectópico, no todos los embarazos ectópicos, los embarazos ectópicos son embarazos extrauterinos, Sí. que después de la concepción viaja como 14 días antes que se implante. Y entonces cuando se implanta empieza a desarrollarse el embrión. Cuando se implanta en las trompas de falopio, no tiene viabilidad. No tiene ninguna viabilidad. Y entonces ahí la discusión es, ¿qué hacemos? Intervenimos quirúrgicamente y extraemos la trompa. Y entonces obviamente al extraer la trompa, como consecuencia morirá el embrión que está dentro de la trompa. Pero tampoco es que iba a vivir. Esperamos a que crezca y cuando sea demasiado grande haga que explote la trompa de falopio. Y entonces con la hemorragia pongamos en riesgo la vida de la madre. O sea, hay temas que hay que discutir y hay que poner sobre la mesa. Mira, lo que pasa es que a veces las personas, yo siento que aquellas personas que no tienen claros sus principios y sus valores, a veces se ven amenazados por este tipo de discusiones. Pero yo creo que aquellas personas que sabemos, que defendemos la vida, que defendemos la familia, que lo hemos demostrado a lo largo de nuestra vida, no tenemos ningún inconveniente en discutir los temas por espinosos que sean, precisamente si estamos buscando salvar la vida y mantener la familia como el núcleo de desarrollo de nuestra sociedad. ¿Qué opinas tú de la propuesta de Lorena Peña en referencia al tema? A mí la propuesta de Lorena Peña no me gusta, hay varias causales con las que no estoy de acuerdo, y yo creo que el tema se politiza innecesariamente, y ahorita probablemente no tenga ninguna viabilidad esa propuesta. Sin embargo, podríamos quizás poner una propuesta con aquellos temas donde sentimos que hay algún avance y consenso, pero es un tema que hay que discutir en el partido. Yo incluso he discutido con diputados, a quienes no les voy a mencionar, que están también, especialmente aquellos que son de la profesión médica, que tienen una percepción un poco diferente de una posición cerrada, como la que de momento han presentado algunos miembros del partido. O sea, no te digo, oficialmente nuestro credo es en la familia y en la vida. Yo creo que mientras eso se mantenga, debemos tener capacidad de discutir temas espinosos. ¿Tú te imaginas que los legisladores de inicios de los 70 que aprobaron el Código Penal de 1974 eran unos abortistas, anticristianos, anticatólicos? No, hombre, por favor. Hay que conversar sobre los temas por muy espinosos que sean. Bien, correcto. Yo pienso que, de acuerdo a la postura que tienes tú, Juan, debe entrarse a la discusión seria de esto. Sí, y tiene aspectos jurídicos, aspectos médicos, tiene aspectos sociales, claro, espirituales. Hay que conocerlos en toda su magnitud y precisamente eso nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones para nuestro país. Ahora, no sé con el otro tema de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Esa es otra historia, ¿verdad? Son otros 5 pesos. Yo ahí creo que al menos deberíamos poder garantizar, por lo menos hasta donde he estado yo en el estudio del tema, deberíamos poder garantizar que esos derechos que tanto reclaman, en términos de derecho a la pensión, de derecho a la salud, de derecho a la herencia, busquemos una manera legal de resolverlos, porque yo ciertamente estoy en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero creo que si algunos han decidido vivir así, pues tampoco dejan de ser personas. Y como seres humanos y personas, hay ciertos derechos que les deberíamos garantizar por medio de una legislación adecuada. Entonces yo creo que si resolvemos los temas puntuales, probablemente la demanda social... sin llegar a autorizar, sin llegar a legalizar el matrimonio. Por supuesto. Por ejemplo, yo estoy totalmente en contra que en esta familia se les dé permiso de adoptar. Eso me parece a mí un sinsentido.
porque eso sí precisamente sería desnaturalizar la familia y podría convertirse en un cáncer en nuestra sociedad. Pero sin embargo hay otras cosas, como que si es tu pareja pueda ir al seguro social, si tú te mueres pueda heredar el 50 o 60% de la pensión, que los bienes entren en los temas sucesorales, haya de alguna manera alguna incorporación de este tipo de personas. Entonces, yo creo que sí hay manera de resolverlo, por supuesto, sin que se llegue a aprobar el matrimonio, lo cual me parece que no sería conveniente. Muy bien, vamos a la primera pausa de la mañana. Al regresar, pues el presidente de la República dio una postura en referencia a la situación que está atravesando el país en temas meramente de liquidez, de falta de dinerito en las arcas del Estado. Y bueno, se aprobaron 122 millones. No. Juan, estos 122. No se aprobaron. Eso lo podemos conversar. Claro, vamos a conversarlo porque hay una... Se reasignaron. Exacto. Digamos. Ese es el punto. Y son específicamente para FODES y pago de proveedores, pago de subsidios, ¿verdad? FODES, proveedores y remuneraciones, que es salario. Ya vamos a hablar del tema. Perfecto. Y reaccionar a lo que ha dicho, por ejemplo, doña Lorena Peña. Dice doña Lorena Peña, utiliza la palabra, nos quieren asfixiar, Arena es mezquina. Mezquindad de Arena contribuye a crisis fiscal. Fíjate, Juan. Y el presidente de la República, por supuesto. Vamos a escuchar al presidente. Tenemos al presidente en el discurso que pronunció en el programa Esta Gira del Buen Vivir. Vamos a la pausa, la primera de la mañana. Estamos conversando con Juan Valiente, diputado de la fracción de Alianza Republicana Nacionalista. Regresamos. Bueno, estamos de regreso y tenemos al presidente listo. Perfecto, escuchemos al presidente como una antesala a la discusión en este bloque con el diputado Juan Valiente. Estas son las obras que para muchos quieren retroceder y volver la salud una mercancía. Eso es lo que está en el fondo de la política de querer ahogar financieramente al gobierno, que no tenga la capacidad de cubrir aquellos programas que han beneficiado a toda la población, no a un sector, a toda la población. La reforma de salud, Ciudad Mujer, el paquete escolar, el vaso de leche, el programa de alimentación, todos esos programas. Y ahora que estamos entregando computadoras en las escuelas, hemos entregado más de 37,000 computadoras y hemos cubierto más de 1,700 escuelas. Y vamos a continuar. Hay un segmento de ese discurso en donde el presidente es un poco más duro. Dice, no nos van a detener, no vamos a dejar de entregar los paquetes escolares, no vamos a dejar de entregar porque nos quieren ahogar. Pero bueno, poniendo en perspectiva lo que dice el presidente, sí creo que es necesario también que te muestre lo que ha dicho doña Lorena Peña. Dice, mezquindad de Arena contribuye a crisis fiscal. La diputada del FMLN, Lorena Peña, reiteró que las motivaciones políticas del partido Arena al negar los votos al Ejecutivo para paliar la crisis fiscal del país es mezquindad política. Por motivaciones políticas no han dado los votos para cambiar la deuda de corto a largo plazo. La crisis en El Salvador está originada en la mezquindad política de Arena, particularmente que, teniendo los votos para facilitar la consolidación de esta deuda a corto plazo, no contribuye, indicó Peña, a la reciente sesión
plenaria. Arena negó los votos para pagarle a los proveedores a través de los fondos aprobados en noviembre de 2016 a emitir eurobonos por 550 millones de dólares. Esta declaración la dio día de ayer, 12. Sí. Bueno, mira, realmente es lamentable que tanto el presidente de la República como la expresidenta de la Asamblea se dediquen a hacer este tipo de politiquería con temas tan trascendentales para el país. De hecho, ellos pueden seguir diciendo lo que quieran, pero los que han venido a decir que El Salvador está en crisis financiera son ellos mismos. Los que han venido a decir que hay un desorden financiero fue el mismo presidente de la República, hace como 3 semanas, en uno de estos festivales del buen vivir. Sí, así es. También el presidente lo dijo. E internacionalmente, ¿quiénes son? El Fondo Monetario Internacional. Vino el año pasado a decir, mire, si ustedes no ordenan las finanzas, si ustedes no arreglan la situación, realmente van a quebrar. Va a haber un problema financiero profundo. Y nosotros lo que hemos estado tratando de hacer es de ayudarles a evitar que ese problema financiero. ¿Por qué? Porque nos interesa el país. Para nosotros sería mucho más fácil si nos interesaran únicamente fines electorales. Bueno, que se vayan al barranco. Pero mira, si nos vamos al barranco, los que más van a sufrir son las personas pobres del país. Y eso no tiene nombre. Especialmente ahora que viene siendo generado por un descalabro y un manejo financiero de muy mala calidad de esta gente que dice defender a los pobres. Nosotros lo que hemos querido hacer es hacer las cosas ordenadamente. Entonces, que no me vengan a decir a mí que por culpa de Arena ya no va a haber paquetes escolares. Si nosotros nunca hemos dicho que vamos a quitar los paquetes escolares. Es más, lo que yo en algún momento dije es que el paquete escolar como tal debería pertenecer como programa a la Secretaría de Inclusión o a la Secretaría de la Familia y no al Ministerio de Educación, porque como política contra la deserción no nos ha servido de nada. O sea, normalmente uno establece programas y políticas ¿para qué? Para garantizar que los jóvenes no se vayan de la escuela, para garantizar que haya permanencia de los estudiantes en la escuela y para mejorar la calidad. Era mucho más efectiva la política que había antes de un bono en efectivo a las familias que mandaban a los niños a la escuela. Mira, ahí cómo era el asunto. Ahí era que si el alumno, el niño, el joven iba todo el mes a la escuela y había un registro de asistencia e iba a sus controles a la unidad de salud, entonces la familia recibía un bono en efectivo para ayudarle con sus gastos. Y así sí garantizábamos 2 cosas. Uno, que hubiera un mínimo control de salud a través de la unidad de salud, de la nutrición de nuestra niñez, y otro, que asistieran efectivamente a la escuela. Los paquetes escolares, por supuesto que la gente los debe apreciar, especialmente la gente más pobre, porque es una política de beneficio social que no está focalizada. Aquí reciben uniformes y zapatos hasta niños de centros escolares públicos que probablemente no lo necesitan por estar en una zona urbana de cierto desarrollo. Diferente es probablemente los centros escolares públicos en zonas rurales, abandonadas, eso son complicados. Pero bueno, lo reciben y estoy seguro que las familias lo agradecen. Lo que pasa es que no nos está ayudando a mejorar la calidad educativa, los resultados del sistema educativo. Mira, nosotros el año pasado, del 10 de noviembre que le dimos el apoyo al gobierno con la autorización para emitir 550 millones de dólares, estábamos listos para entrar a la segunda fase. ¿Por qué? Porque nos interesaba el ajuste fiscal y nos interesaba empezar a solucionar el problema financiero del país. El gobierno no le importó. Con los 550 millones bajo el brazo, 6 semanas pararon el diálogo de las mesas. No convocaron, no les importó y durante esas 6 semanas pasaron diciendo, miren, no se puede modificar el presupuesto 2017, eso es inconstitucional, eso es ilegal. Paralizaron todo. ¿Y cuándo volvieron a decir, miren, ¿y qué hicieron los de Arena que no los hemos visto? Que aquí está. ¿Cuándo empezaron? ¿Cuándo lograron aprobar el presupuesto? ¿Y cómo aprobaron el presupuesto? Lo aprobaron con el voto de los partidos pequeños y modificándolo, después de haber venido diciendo que no se podía modificar. Lo modificaron cosméticamente. Solo fueron cerca de, si no recuerdo mal, 19 millones los que se movieron de aquí para acá.
Sí. Y lo modificaron y lo aprobaron. Después de aprobarlo, empezaron a decir, hey, ¿y el diálogo? ¿Y qué hicieron los de Arena? No, eso no se vale. Ahora, entendería yo que la postura de la expresidenta de la Asamblea Legislativa tiene que ver con los plazos, ¿verdad?, y los atrasos. Es decir, dice ella, mezquindad en referencia a que Arena niega sus votos o los da hasta en el último momento o cuando ya es un poco inviable. Por ejemplo, ella dice, la colocación. Todo el año 2016 el Ejecutivo insistió que necesitaba 1.200 millones de dólares para solventar las deudas con proveedores, remuneraciones, subsidios, FODES, pero el Partido Arena se negó durante todo el año. Fue hasta noviembre de 2016 que accedió a dar los votos y para entrar a vacaciones que los aprobaron de manera que no se podía colocar en ese tiempo. En enero de 2017 se colocaron los bonos y ahora se solicitó la incorporación de esos fondos para cumplir con dicho decreto y pagarles a los proveedores. Arena negó sus votos y amenazó con acudir a la sala de la Constitución de la Corte Suprema de Justicia para evitar la consolidación de dicho decreto, pues para ello es incremento en salario. Todos saben que para nuevos gastos debe reformarse el presupuesto y este presupuesto no tiene incremento en bienes, servicios ni en remuneraciones. Entonces miente cuando dicen que aquí viene una partida para salarios o para contrataciones o para nuevos bienes y servicios. Es mentira porque no hay cambio en el techo, aclaró la legisladora. Ahí hay dos temas. Ajá. El primero es que nosotros venimos insistiendo en el problema financiero. Yo la primera vez que lo mencioné, en lo personal, digamos, fue en agosto del 2015. Fue en agosto del 2015. Desde esa época venimos diciendo, mire, aquí hay un problema en ciernes, tenemos que ponerle atención. ¿Por qué no pudimos acordar antes de noviembre del año pasado la emisión de 550 millones? Porque había ciertas condiciones que el gobierno no quería aceptar. Nosotros pedíamos primero que hubiera un acuerdo fiscal marco y que en ese acuerdo fiscal marco hubiera varios temas. Un tema era la ley de responsabilidad fiscal, que la logramos aprobar también hasta ese 10 de noviembre del 2016. Antes no había habido voluntad de parte del gobierno para aprobar esa ley, porque precisamente esa ley es la ley que empieza a poner orden en las finanzas. Y son tan irresponsables que ni siquiera con la ley ya aprobada en noviembre, que entró en efecto el 1 de enero, la cumplen con el presupuesto 2017. Aprueban un presupuesto 2017 que viola la misma ley de responsabilidad fiscal en la que nos habíamos puesto de acuerdo. Bueno, ese era uno de los temas. El otro tema era que exigíamos nosotros un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros estamos conscientes que la crisis es de tal magnitud que necesita El Salvador un acompañamiento internacional de una institución como el Fondo. No fue sino hasta noviembre donde el gobierno aceptó solicitar formalmente al Fondo un acuerdo de seguimiento. Cuarto, Sí. El otro tema era tener un presupuesto 2017 con el ajuste fiscal. No habían querido hacerlo, no habían querido discutir el tema del ajuste. ¿Por qué? Porque el tema del ajuste es complicado. Pero este gobierno se llena la boca diciendo, miren, gasto 70, 80 millones de dólares, 90 millones de dólares en paquetes escolares, pero no le dice a la gente que a esta fecha, comparado con el 2008, gasta cerca de 796 millones más en personal contratado. Eso no le dice a la gente. Y por supuesto, si nosotros esos 796 millones que han decidido reventarse en contratación de personal, nosotros hubiéramos podido meterlos en educación y en salud, las cosas serían diferentes. Pero le deberías decir a la gente la historia completa. Solo le hablan de los, creo que ahorita son como 90 millones que se gastan en paquetes escolares, pero no le dicen nada a la gente de los casi 800 millones que se reventaron en contratación de personal. Y esos 800 millones son anuales. Eso quiere decir que cada año hay 800 millones de dólares más en personal. Para ser justos, de esos 800 millones, quizás 400 son en personal, digamos, que debería tener un impacto en la vida de las personas, en seguridad, en salud, en educación, aunque no hemos visto mucha mejora en salud y en educación. De hecho, lo que hemos visto es que se ha empeorado la salud y la educación. Pero bueno, entonces nos quedamos con la mitad. Ahí tenemos 400 millones de dólares para que no solo sean paquetes escolares, sino para que realmente se invierta en mejorar los centros escolares, en que haya buena infraestructura, en que los techos estén bien, en que los pupitres estén bien. Eso merecen los salvadoreños. Juan, y el tema particular de estos... de los 122 millones. De los 122 millones, mira, porque
porque no es reorientación, ¿verdad? No. Es realmente Bueno, mediana... autorización para que puedan utilizar el dinero, ¿verdad? Te voy a explicar cómo está el asunto. Ajá. En el decreto de los 550 millones, nosotros dijimos, hay 307 millones para letes, 46 millones para el subsidio de la energía eléctrica, tantos para remuneraciones, tanto para FODE, así, distribuimos los 550 millones en asignaciones específicas. Ahora, ¿qué sucedió? Porque se logró llegar al acuerdo tan tarde, yo no acepto que por responsabilidad nuestra, sino por la mía. Peña dice que por responsabilidad de él. Pero como sea, fue tarde, yo creo que fue culpa de ellos. No se pudo colocar ese dinero en diciembre y se colocó recientemente ahora en febrero, pagando una tasa de interés que no se la recomiendo a nadie, altísima. Pero bueno, entonces, ¿qué pasó? Que algunos compromisos tenían que atenderlos, ¿verdad? Entonces, lo que sucedió fue que se consiguieron fuentes extraordinarias de financiamiento. No sé si te acuerdas tú y se acuerdan los ciudadanos de los 200 millones de dólares que compró el gobierno de Bolivia en letras del Tesoro de El Salvador. Te voy a interrumpir, tengo un problemita, tengo 30 segundos, se congeló la imagen, es una transmisión vía fibra óptica. Voy a la pausa rápido, la segunda, regresamos. Montando tu propio negocio, aprendiendo estilismo y colorismo profesional en el Instituto Superior de Cosmetología Gustavo Adolfo. Cursos impartidos personalmente por Gustavo Adolfo y personal altamente calificado. Infórmate al 2515-0459 y 2124-0174 y consulta por nuestros horarios. Dios de los votos. Estamos de regreso después de esta pausa amplia, obligada, pero con Juan no es aburrida la pausa. Estamos hablando de una serie de temas que no les podemos contar al aire. Bueno, pero terminemos la idea en referencia al señalamiento que hacen, Juan, sobre que Arena es quien obstaculiza que el gobierno funcione bien, que tenga lo suficiente para poder cumplir con sus obligaciones. Mira, es que estábamos hablando de los 122 millones, si querés regresamos después a los 122 millones, pero lo que te iba a decir es que realmente no tiene lógica lo que dicen. O sea, cuando aprobaron en enero el presupuesto 2017, ¿cuál fue el mensaje a la población? Hemos aprobado un presupuesto financiado que incluye todos los ingresos y todos los gastos y era necesario para poner orden en el año. Bueno, pues ahí están los recursos. O sea, ¿cómo es posible que 2 meses después de haber aprobado el presupuesto no hayan pagado FODES? Que estén diciendo que no les alcanza para pagar los paquetes escolares. Ellos mismos dijeron que el presupuesto estaba bien, que el presupuesto tenía los ingresos y tenía los gastos. Entonces, no pueden venir ahora a decir que culpa de Arena no tienen los recursos que ellos dijeron que ya tenían cuando aprobaron el presupuesto. Entonces, realmente es un discurso malicioso, mentiroso, que no ayuda a construir soluciones para el país. O sea, mira, que la gente esté convencida que la gran mayoría del problema es culpa del gobierno, Arena no necesita decirlo. No necesitamos desgastarnos convirtiéndonos en politiqueros, abusando de esta situación. La gente ya lo sabe. Cerca del 80-85% de los salvadoreños piensan que vamos mal, que vamos por mal rumbo. Que eso ya se sabe. Entonces, nosotros lo que hemos querido es ayudarles. Pero con este discurso incendiario, nos llaman politiqueros, nos llaman mezquinos, nos llaman de cualquier cosa, y después dicen que quieren diálogo y quieren apoyo. Realmente no se puede. Mire, con estos 122 millones lo que yo te explicaba era lo siguiente. El gobierno consiguió financiamiento extraordinario porque consiguió 200 millones del gobierno de Bolivia, aparentemente, que compró letras del Tesoro, letes. Entonces tenía 200 millones y consiguió un préstamo puente de 75 millones. Entonces, en diciembre, el gobierno tenía 275 millones para los gastos más urgentes. Entonces sucede que cuando colocan los bonos hace unas semanas, ya había gastos que habían sido cubiertos. Entonces quedaron 122 millones, pero que de alguna manera
Los aguinaldos de diciembre se habían pagado. Sí. FODES hasta diciembre se pagó. No se había pagado LETES, pero se pagó con los 307 millones se pagaron recientemente. No se había pagado el subsidio de energía eléctrica, pero los 46 millones se pagaron recientemente. Entonces, los 122 millones que quedaban había que reasignarlos. La discusión nuestra fue, mire, ¿por qué va a ser la pantomima de decir, mire, me equivoqué en el presupuesto? A 2 meses me equivoqué en el presupuesto, realmente los ingresos van a ser 122 millones menos, y entonces voy a agarrar los 122 que me sobraron y los voy a poner aquí. Y los voy a dirigir a lo que ya habíamos hablado, FODES, proveedores y remuneraciones. Cuando ya todos esos gastos, tanto FODES como remuneraciones, estaban cubiertos en el presupuesto 2017. ¿Y FODES por qué? Porque viene de los ingresos corrientes. Bueno, ¿qué decíamos nosotros? Mire, hagámoslo seriamente. ¿Dónde hace falta recursos? Hace falta en proveedores, pongamos más. La Fiscalía General de la República ha pedido, primero pidió 50 millones más, después dijo por lo menos 26 millones. No se los hemos dado. Pongámoselo, démoselo a la Fiscalía. El IPFA. Hicieron la chabacanada de poner $1,000 en la cuenta de pago de pensiones del IPFA y falta buscar cerca de 50 millones para cubrir las necesidades de pensiones del IPFA. Pongámoslo allí. O sea, ¿por qué lo estamos poniendo en gastos, en rubros de gastos que ya estaban cubiertos? Entonces la discusión fue esa. Yo realmente lamento que los partidos políticos pequeños sigan haciéndole el juego al gobierno cuando la situación financiera es dramática. Yo estuve hablando ahí con algunos de ellos y les decía, miren, con el mismo presidente de la Asamblea Legislativa, y les decía, démosle los recursos a quien los necesita. Está la Fiscalía General, o sea, tenemos el discurso de ataque contra la delincuencia y no le damos a la Fiscalía los recursos que requiere. Entonces, esa fue la discusión. Ahora, por supuesto que al FMLN a veces no le gusta cuando uno discute seriamente las cosas y entonces, en lugar de discutir el mensaje, ¿qué hacen? Atacan al mensajero. Y entonces Lorena Peña se ha dedicado en los últimos meses, a mi juicio, perdiendo toda estatura política que pudo haber tenido, y se ha quedado realmente en un estado lamentable, criticando sin atacar el fondo del tema, atacando al mensajero y no lo que estamos discutiendo. Bueno, a ver que esto seguirá dando de qué hablar, porque hay unas mesas en las que se está discutiendo las decisiones que se van a tomar, y el ofrecimiento que ha hecho el Ejecutivo, Juan, es de que van a ahorrar unos 130 millones de dólares con el decreto de austeridad, que buscará no viajes, no gasolina, no teléfono, pero no solo eso. Además están diciendo que nadie va a ganar más que el presidente de la República. Un poco el ofrecimiento que hace el gobierno para justificar el apoyo hacia los partidos políticos. Pero eso, de nuevo, es un poco lamentable que lo quieran manejar así, porque nosotros lo que les pedimos es, primero, que creemos que puede haber un poco más de ahorro, pero bueno, pero que al menos ese decreto sea un decreto legislativo. No ejecutivo. No ejecutivo, ¿por qué? Porque la ley de salarios se aprobó en la Asamblea Legislativa. Entonces no puede modificarle los salarios a los que ganan más del presidente sin que pase por la Asamblea Legislativa. Y ellos dicen que no va a pasar por la Asamblea. Entonces les decimos, miren, nosotros en ese tipo de promesas ya no creemos. Preséntenos el decreto, lo vamos a aprobar, y entonces creemos que efectivamente va a haber un compromiso con ahorro. Ahorita no tenemos certeza que haya voluntad genuina de ahorrar, ni siquiera en el tema de los salarios que son mayores que los del presidente de la República. Ahora, ustedes entonces insisten, y esa es de alguna manera la postura que han tenido en las mesas, decreto de austeridad sí, pero que sea aprobado por la Asamblea, no que sea un decreto firmado solo por el presidente. Así es. ¿Por qué? Porque ahí afectamos el presupuesto. Si realmente estamos en la capacidad de ahorrar 100, 200, 300 millones, lo que hay que hacer es bajarlos del presupuesto y modificar incluso la misma ley de presupuesto del año 2017. Vamos a hacer la segunda pausa de la mañana y ahí te dejo adelantado por cosas que vamos a discutir. Arena exigirá 3 años de militancia a quienes aspiren a diputación bajo su bandera. ¿No queda afuera, Juan? No. Ya no. Ya no. Vamos a la pausa, regresamos.
Bueno, vamos a, antes de habilitar el teléfono en el segmento de opinión ciudadana, tenemos unos 5 minutitos, quizás solo porque esto es, digamos que la polémica de los últimos días, en referencia a que Arena exigirá 3 años de militancia a quienes aspiren a una diputación bajo su bandera. Todo candidato deberá haber tenido participación activa en el partido tricolor. Esto para evitar el transfugismo. Eso es lo que se ha dicho. ¿Tú qué piensas de esto? Bueno, realmente lo que pienso, incluso ya lo he dicho públicamente en repetidas ocasiones, y es que la antigüedad por sí misma no garantiza Fidelidad. Ni fidelidad, ni autenticidad, ni conocimiento. Yo siempre fui de la opinión, cuando pude participar en algunas reuniones de comisión política para discutir este tema, que era mejor como estaba originalmente, que fue cuando yo entré, que era 1 año de militancia y el apoyo de un sector del partido. Y entonces prácticamente eso garantizaba que cualquier persona que comulgara con los principios y valores y la filosofía del partido se pudiera incorporar y automáticamente podía competir por algún cargo de elección popular. Yo realmente no entiendo la génesis de este cambio, porque a mi juicio el proceso de renovación y transformación que lideró el presidente Cristiani como presidente coordinador de la Comisión Política y Jorge Velado como presidente del partido dio resultados excepcionales, que son los que tenemos ahorita. 17 nuevos diputados en la Asamblea Legislativa, un número muy importante, más de la mitad de los consejos municipales en el país. Ese fue el resultado. ¿Por qué ahora damos un pequeño retroceso? Yo creo que era innecesario, pero bueno, así son las reglas del juego. Bueno, y así vamos a competir. Sin mencionar nombres, Juan, pero ya con esta métrica, si se le puede llamar de esta manera, con esta medida, se quedan fuera varios. Bueno, de hecho, yo conocí a una joven promesa, una mujer de cerca de 30 años, que ahorita está de hecho haciendo una maestría fuera del país, que tenía interés en participar en la política, pero que nunca ha militado. Bueno, por supuesto que esta nueva regulación hace que se le imposibilite participar como representante de Arena. Hay 2 cosas en este momento que creo yo están, y adelantaron los representantes del Tribunal Supremo Electoral, que van a ir al abordaje, al análisis. Por ejemplo, la proclamación de candidatos que se están haciendo, ¿verdad? Otros que andan diciendo que ya son candidatos de dedo, ¿verdad? Porque ya son los ungidos, ¿verdad? Pues sí, no lo digo yo, ¿verdad? Así han andado pululando, ¿verdad? Y ahí comenzaron ya la proclamación de candidatos. O sea, el punto es que dice el tribunal, no señores, si es que esto no es de andar proclamando gente en todos los mundos, hagan las elecciones internas. Y todas estas proclamaciones tienen que ir a la revisión de la ley de partidos políticos. Mire, yo creo que alguien que ocupa un cargo de dirección en un partido político, por sentido común, debería entender que está vedado de emitir opiniones de apoyo a precandidatos a cargos de elección popular. O sea, eso, por supuesto que cualquier persona que no ocupe cargos de dirección puede opinar y decir lo que quiera. Digo yo, a mí me gusta Pereiro, no me gusta Pereiro, puedo decir lo que quiera, pero si ya estoy en el órgano de dirección del partido, realmente desnaturaliza. No, o por lo menos que digas, imagínate, no, como sabemos que no va a salir ningún candidato, él va a ser. No, pero eso desnaturaliza el proceso de elección interna, porque precisamente lo que creemos en la democracia, creemos que la democracia interna nos va a ayudar. Ahora, y mira, la gente, te voy a decir una cosa, por supuesto que en los partidos políticos puede ser que todavía, en unos más, en otros menos, ciertamente en Arena creo que quizás de los que menos, hay posibilidad de tirar línea, de decir, mire, vote por tal, ¿verdad? Yo creo que eso cada vez va siendo más poco el riesgo. Entonces lo que hay que hacer es permitir que la gente participe y que el afiliado vote en su libertad, secretamente, para elegir a los candidatos. Pero vaya, como dicen que la cuña para que apriete tiene que ser del mismo palo, en el caso de ustedes, con eso de los 3 años le están cerrando las puertas a muchos que quisieran, de veras, que nunca han participado en política, someterse al proceso.
Sí, ahí se le está cerrando la oportunidad. A mi juicio fue eso es un retroceso. Yo realmente... Ustedes cierran y por el otro lado de dedo, vea. Mire, fíjese que fue en el reglamento del 2014 pedía 1 año. Ahora aumentaron a 3, yo creo que fue un desacierto de la Comisión Política. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Buenos días, José. Adelante. Me da risa, oíme. Los pobres simpatizantes, que es el pueblo, que tienen seguidores de Arena, eso no los cuentan ellos. Deben de contar con los simpatizantes del partido, que es el pueblo, que los elige, no lo que ustedes digan. Si ustedes de verdad, aquí disculpan la palabra, yo fui presidente de la ideología de Arena de un distrito de aquí en San Salvador. ¿Qué hipocresía hay adentro de ese partido? Empezando desde que ahorita andan lambiendo un voto, regalando un papel higiénico, una pasta de dientes. Es una vergüenza, hombre. Ustedes ganan 5,000, 4,000 dólares y andar diciendo, ahorita esto andaba aquí por Tío Cuadra y andaba, ¿cómo se llama? El coronel, no sé qué. Qué vergüenza, no, hombre. A mí, yo era simpatizante de ustedes y ni de los MLN ha puesto en mi casa, no ladrones políticos. Disculpen la palabra, pero la verdad que deben de apoyar al pueblo, no las opiniones de ustedes, porque de verdad, José, en este país lo que hay es una corrupción. Si no, que lea Yurtay, lo que dice el diario Yurtay del Estado de Nueva York, que en El Salvador la corrupción se ganó al pueblo y el pueblo lo tiene hundido, y todavía hablan de una actividad que yo elijo. Muy bien. Vean, yo no sé si es que estaba diciendo que andan regalando cepillos de dientes y papel higiénico, no sé si le entendí mal. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Adelante. Se cayó la llamada. Estamos ya en segmento de opinión ciudadana. Agilicemos el paso, pues, porque está sonando los teléfonos y no pasamos las llamadas al aire. Buenos días, su comentario y ¿de dónde me llama? Martín, te llamo de Usulután. Adelante. Y la verdad es que yo pienso que los partidos políticos tienen todas las elecciones y todas estas cosas que han habido, siempre tienen una artimaña por bajo. Es natural que los partidos políticos regalen algunas cositas para que la gente les llegue, porque siempre ellos necesitan del pueblo. Lastimosamente en el lugar que están se olvidan del pueblo, porque ahorita en la situación política de nuestro país, los partidos políticos se han convertido en dos enemigos acérrimos que no les importa que el pueblo pague el pato. En cuanto a las elecciones de jóvenes, es bonito que dejaran que entraran diputados jóvenes con una nueva iniciativa, una nueva forma de pensar y de ver la situación, porque los viejos ya están curtidos, ya ellos viven recalcitrantes con una mente retrógrada que no pueden pensar, sino que solo pensar en la ofensiva y la defensiva. Mientras que los jóvenes tienen otro lineamiento que pueden darle otro nuevo punto de vista a nuestro país. Muy bien. Vamos a más llamados. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Sí, muy buenos días, de acá del tío Cucatlán. Adelante, amigo. Al diputado Juan Valientes. Ha sido una persona nueva, una figura nueva en el Partido Arena. Ustedes tienen que mantener una posición más independiente a lo que ha sido lo tradicional en el Partido Arena, porque el mayor Roberto Davizón no fundó ese partido para que hiciera en parte las cosas que ha hecho mal. La agricultura la han dejado fuera del desarrollo del país, y el país siempre fue por tradición un país agrícola. Ahora vamos a las figuras políticas como Johnny Wright. Este muchacho pueda que traiga en su sangre lo que fue el abuelo de él. Juan Wright fue un hombre notablemente con un pensamiento social. La Hacienda La Carrera, las personas que tenemos 50 años arriba, la recordamos perfectamente. Yo era un niño, pero la Hacienda La Carrera tenía escuelas, tenía clínicas, el hombre daba un cuidado especial a sus trabajadores. Ahora este muchacho está ahí, yo creo que tienen que tener un pensamiento progresista, tienen que tener un pensamiento progresista y no un pensamiento radical como es el que ha prevalecido en el Partido Arena. Ya no estamos en la época de la guerra, ya eso terminó. O sea, yo lo motivo, lo incito a que
hagan realmente cambios necesarios dentro del Partido Arena. Yo no soy arenero, pero sí que hagan cambios necesarios dentro del Partido Arena para ayudar a este país, porque este país necesita salir del infierno en que vivimos. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Esta tecla. Adelante. Decirle al diputado Valiente que cuando lo escucho me gusta la coherencia que él tiene en cuanto a decir esto no me gusta, y yo creo que todos deberían de ser de la misma manera. Pero hablando de la democracia interna que él dice que hay en Arena, ¿por qué todavía tienen que pasar el filtro del COENA aquellos que se postulen para una candidatura y tienen que llevar el visto bueno del COENA? ¿Por qué? Esta es mi pregunta. Gracias. Muy bien. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Buenos días, licenciado Vázquez, le hablo de Soyapango. Adelante, por favor. Mi opinión es referente a que Arena pues ha estado ahí con bajo dos caras. En cuanto dice que apoya algunas situaciones para el pueblo y que le aumentaron al sueldo mínimo, empezaron a quitar gente. Y entonces recuerden que los empresarios son los que apoyan mucho a la derecha. Entonces no están haciendo nada porque hablan una cosa y hacen otra. Entonces deben de mantenerse. Recuerden, el pueblo los está viendo y el pueblo asume las actitudes que hace cada uno de todos ellos. Muy bien. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Buenos días, un saludo al diputado Valiente. Ajá. Yo le admiro mucho a su persona, diputado, porque usted es de las personas bien firmes dentro del Partido Arena. Quisiera escuchar su opinión en cuanto a la publicación que ha hecho el gobierno de la contratación de 600 plazas, porque sabemos en la situación en que se encuentra el país y ellos de manera muy irresponsable se les consultó y dicen que es para los programas sociales. ¿Cómo se le puede poner paro? Quiero invitarlo a que marche con nosotros el 31 de marzo. Gracias. Sí, es una marcha en contra de medidas de gobierno, de los sindicatos y organizaciones de la sociedad civil. A esa marcha del 31 la va a anteceder el cacerolazo en el Divino Salvador del Mundo. Ok. Buenos días, su comentario y dónde me llama. Hola, Sonsonate. Adelante, amigo, Sonsonate. Yo quería hablar sobre el asunto de la coherencia en la democracia de nuestro país. Ajá. Y para mí no la hay. Y en todos los campos, en todos los asuntos de lo que se pueda llamar ejercer una democracia. Porque está establecido, pues, en el sentido, por ejemplo, cómo hasta la Fiscalía allanó las oficinas de Beca, una empresa, por haber violado, pues sí, los artículos de no aprovecharse de las retenciones de los trabajadores. Pero ¿en qué momento, en qué tiempo una empresa arenera, pues sí, ha sido allanada por la Fiscalía? Y se han robado, yo por eso no logré pensión, porque se robaron casi todos mis ahorros en el sentido de cotizaciones. Estoy hablando del tiempo de el Seguro Social y hoy también en el tiempo de la AFP. Muchas empresas no pagaron mis cotizaciones. Muchas gracias. Gracias. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Sí, muy buenos días. Le estoy hablando de la ciudad de San Miguel. Adelante, amiga. Yo quisiera decirle al señor al cual está usted entrevistando, ajá, que por qué no se han meneado, que solamente son bulla, que por qué no se han meneado para averiguar el fraude que quiere hacer el FMLN con los DUI, con los cambios de domicilio. Por favor, eso quisiera saber, que por qué se han quedado callados. Gracias. Muy bien. Vamos a más llamados, No le dan las cuentas al RPN, no le dan las cuentas al Tribunal Supremo Electoral, o sea, y el montón de gente que dicen que hasta de otros países ha venido a sacar DUI para votar en el país, o sea, complicado. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Días, le llamo de San Salvador. Adelante, amigo. Mire, yo quería opinar sobre lo de la CICIG. Yo estoy pensando de que el gobierno no quiere que venga la CICIG, comparándolo como que le voy a dar vitaminas al que me va a garrotear por todo lo que he hecho. Yo creo de que si no fortalecen la fiscalía y no viene la CICIG, este país se va a terminar de hundir. Tenemos que luchar los ciudadanos porque o se fortalezca la fiscalía
o venga la CICIG para desenmascarar todo lo podrido que hay en este país. Muchas gracias. Bien, llegamos hasta acá. Quiero decir, bueno, en el caso de la CICIG, que el fiscal general de la República en un evento, en un hotel capitalino, dice que el resultado de las presiones que está teniendo el Ministerio Público van a tener que reaccionar, y una de esas reacciones va a ser pedir el apoyo para que se instaure en el país una comisión internacional de combate a la impunidad y la corrupción. Las reacciones no se hicieron esperar, ¿verdad? Óscar Ortiz dice, no necesita usted una CICIG, usted lo que necesita es que le damos apoyo, le vamos a dar apoyo, no se preocupe, lo vamos a seguir apoyando. Y otros diputados, como la diputada Jacqueline Rivera, le ha dicho, actúe que nosotros le vamos a seguir apoyando. Entonces, ¿qué piensas tú de eso? Bueno, que es nuevamente un doble discurso, porque le están diciendo actúe con gallardía. Exacto, esa es la palabra que utilizamos. Cuando lo están sacando de los locales porque no tiene dinero para pagar los alquileres. O sea, si realmente se le diera el apoyo que necesita, probablemente el fiscal no estaría dando esas declaraciones, porque él incluso dijo que si él tenía los recursos para actuar, que probablemente no era necesario el apoyo. Acuérdense que según nuestra Constitución, si viene una comisión internacional, tiene que actuar como un ente asesor de la misma fiscalía, porque no puede tener autonomía de acuerdo a nuestra Constitución. Entonces, yo me imagino que él está viendo... Como en Guatemala sí tiene autonomía. Sí. Yo me imagino que él está viendo que si no le dan los recursos, probablemente la comunidad internacional, vía una comisión internacional, pueda apoyar el esfuerzo, la lucha contra la impunidad y la corrupción. Pero lo ideal para el país es darle todos los recursos que requiere la Fiscalía y seguramente apoyar también una comisión internacional, porque los tamales son tan grandes que probablemente sea útil tener apoyo internacional. Bueno, el resto de llamados en referencia a que por lo menos se siente postura, Juan, al tema de el fraude, que dijo una señora, pues se estaría intentando... Bueno, si quieres déjame ir contestando un poco las preguntas. Hay 5 minutos por delante, si tienes tiempo. Tenemos la primera, decirle que ciertamente nuestra política nacional está afectada indebidamente por el clientelismo. Y sí, es lamentable que las personas que se involucran en la política se vean conminadas a andar regalando cosas que a veces ni sirven en los municipios y en las visitas, y eso ciertamente lacera de alguna manera la dignidad de las personas, porque pareciera como que uno anda comprando votos, pero también evidencia la terrible pobreza que tenemos en el país. Mira, yo pienso que en esa llamada en particular, Juan, la mejor carta de presentación de un funcionario público es su trabajo. Ah, por supuesto. Sí. Por supuesto, no, pero... si es cierto lo que este señor dice, que han andado regalando papel higiénico y cepillos de dientes, porque en el pasado hasta escobas han andado regalando, mira, camisetas, gorras. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es, en el presupuesto, una de las cosas que criticamos es que había cerca de, si no recuerdo mal la cifra, $500,000 para compra de implementos agrícolas adscrito a la presidencia. Eso es apoyos indebidos a campañas políticas de otros. En el oriente del país se denunciaba que camionadas de granos básicos estaban llegando a las sedes departamentales del partido en el gobierno. Tampoco, o sea, eso no puede suceder. Entonces, yo sí creo que en eso tenemos que avanzar, y ojalá que con un poco más de educación los ciudadanos entendamos que lo que necesitamos es buenas personas en la política. No necesitamos quien nos regale el sombrerito, la cachucha, no, necesitamos buenas personas, porque esas buenas personas son precisamente las que van a hacer que las cosas cambien, y las cosas van a cambiar para beneficio de los ciudadanos. Cuando haya mejor educación y mejor salud, vamos a empezar a poder aspirar a tener un desarrollo diferente. Le quería responder también al ciudadano de Santa Tecla que habló criticando el filtro que hace del COENA de los candidatos. Yo, que fui crítico de aumentar a 3 años, no critico el filtro. Entonces, pero eso es contradictorio, porque si al final la persona que está interesada en participar tiene que hablar con miembros de COENA y otras estructuras para que lo conozcan, para justificar su interés, para ver si puede pasar, si comulga con la ideología del partido, y entonces ¿por qué necesitamos 3 años? ¿Por qué necesitamos 1 año? Entonces, podría ser prácticamente solamente que hubiera un proceso interno de validación. A mi juicio, en el año 2014 se hizo un proceso bastante transparente,
hubo algunas inconformidades, pero en general creo que bastante bien y eso debe ser suficiente. Por supuesto que si hay una petición de antigüedad, entonces como que el filtro es contradictorio, ¿verdad? Sí. Porque si uno tiene 5 años, 10 años de ser de Arena y está ahí y no lo han echado es porque realmente debe ser buena ficha. Ahora, lo otro es que mejor saquemos mejor a las malas fichas. Sí, pero de todas maneras también parecería que se están cargando los dados y la balanza se está inclinando hacia los actuales. Y cerrando, digo yo, insisto, los espacios a nuevo, ¿verdad? Bueno, la experiencia mía del 2014 fue que para 5 espacios en el Departamento de la Libertad participamos cerca de 12 precandidatos. O sea que yo esperaría que en la práctica veamos que hay una alta participación. Sí. Pero bueno, de todas maneras, Juan, yo creo que esos resultados en la Libertad, ni el mismo Coena se lo esperaba, ¿verdad? Ustedes desplazaron a diputados de años de estar trabajando en la Asamblea Legislativa en las estructuras de Arena, ¿verdad? Bueno, en las estructuras no tanto, porque yo, por ejemplo, entré en la 10ª posición, o sea que fui de todos los precandidatos que llegaron a ser candidatos, fui el que menos apoyo obtuve. Sin embargo, fueron los ciudadanos, por el voto por rostro, los que me hicieron quedar en segundo lugar en el departamento. Pero realmente ahí la importancia es esa, ese poder que tienen los ciudadanos de elegir de mejor manera a sus representantes, buscando la persona que cree que va a ser honesta, que va a ser trabajadora, que va a representarlo bien, y eso es realmente importante. ¿Te vas a someter, Juan, a las internas? Yo he decidido seguir colaborando en la política del país. Todavía no he tomado una decisión final sobre en qué si quieres ir como diputado, con qué sombrero, pero ciertamente creo que los ciudadanos me dieron el honor de representarlos y lo que menos puedo hacer en este momento es abandonar la lucha por fortalecer la democracia en el país. Sobre el DUI, lo que te iba a decir es que efectivamente hay un equipo de Arena trabajando en ese tema. Tenemos personas representándonos en el Registro Nacional de la Persona Natural y pronto verán las acciones que vamos a tomar al respecto. No. Bueno, estaremos muy pendientes porque es lo que anda por ahí pululando, ¿verdad? Que se están haciendo cosas raras. Porque, insisto, no le cuadran los números al RNPN, no le cuadran los números al tribunal, no le cuadran los números a los de la Junta de Vigilancia Electorales. Entonces, como dijo aquel que está allá en Nicaragua, vea, cuando camina como pato, le hace como pato, es pato, vea. Entonces hay algo que tiene eso que dijo el de Nicaragua. Eso dijo. Antes así decía. Yo creía que cuando actuaba como ladrón, olía a ladrón, pero no. Eso es lo que dijo el doctor Fortín Magaña, fue el que dijo. Bueno, mira, quiero leer lo que dice Isaac, porque Isaac Rubi está en Houston. Antecedentes de Arena de sancionar y hasta separar del partido a los que piensan diferente, y los diputados no pueden votar a favor o en contra de una propuesta si no está autorizado por los dirigentes. En este caso el Coena o los dueños del partido, ejemplo Ochoa Pérez y otros que los marginaron o los expulsaron. Así nació Gana. Y si las personas no pueden opinar o criticar, ¿por qué lo sacan? Bueno, Gana no nació con Ochoa Pérez, por ahí hay un problema. Sí, claro. Un problema de tiempos, pero no, mire lo que ha pasado, en varias ocasiones hemos votado diferenciados y tampoco ha habido crisis. Yo creo que empieza en Arena un germen de mayor democracia que permite realmente esa fluidez de la aplicación de los criterios personales. Juan, te agradezco grandemente, de verdad, y lo voy a decir hasta la saciedad. Eres de los pocos parlamentarios que no pones, si tienes tiempo, no pones ningún tipo de parteaguas para decir si yo puedo, voy. Inclusive llamándole hasta bien tardecito a veces. Pero bueno, estaremos pendientes y ver el trabajo, cómo evolucionan esto de las elecciones internas de los partidos, a ver si esto no es nada más pura paja, ¿va? Sí, ojalá que cada vez sea más verdad y menos paja. Mañana vamos a hablar con el director ejecutivo de Comures. Comures, aquí los alcaldes hicieron algunos cuestionamientos en referencia a que ¿por qué no es más contundente Comures, verdad? A la hora de exigir que se pague el FODE. Y ya se aprobaron los 122 millones. Ojalá que para allá mañana tengamos noticias de que ya les pagaron a los alcaldes. El dinero está ahí. Exacto. Por hoy no hay tiempo para más. Siempre, como todas las mañanas les digo, por favor piensa, analice, tome las mejores decisiones, que para eso la entrevista. Buenos días.